de Dios para todos. Es un honor para mí poder compartir la palabra de Dios, poder estar reunidos con mis hermanos. Es algo mucho valor y le agradezco mucho a Dios. Precioso poder verlos desde acá, son realmente muy lindos. Es muy importante que Dios nos dé el privilegio de estar reunidos. Este es el tercer mensaje que yo tomé la decisión de que sea filmado. Y es que los dos anteriores tuve la ocasión de subirlos a la internet y poderlos compartir con personas que no estuvieron presentes y con personas que no son de la ciudad y aún que no son de nuestro país y continente. Y Dios me está permitiendo ver frutos a través de comentarios, de testimonios. En esta semana yo tuve la ocasión de compartir con un amigo mío personal uno de esos videos. El video del mensaje estableciendo el reino de Dios donde no lo esté. Y Dios nos estuvo ministrando de una forma tan preciosa. Fue tan lindo ese momento que vivimos, que Dios lo guió a mi amigo para encontrar en su alma un lugar para Dios. Gloria a Dios, amén. Entonces, yo empecé a encontrar cosas muy importantes porque mi amigo recibió al Señor Jesucristo como su Señor, su único y suficiente Salvador. Los que conocemos qué nos quiere decir Dios con todo esto, vemos que es importantísimo. Y a mí me alegró mucho porque en el caso de mi amigo, él empezó a escribir la historia de su vida, pero por el poder de Dios. Amén, Señor. Esa es la razón por la que le puse por título al mensaje de hoy: escribe la historia de tu vida por el poder de Dios. Amén. Vamos a compartir un mensaje que es bien lindo, tiene muchas ganas de leer, Amén. pero que sí. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Génesis, está bien al comienzo. Vamos a buscar el capítulo 1 y vamos a hacer lectura los versículos del 1 al 10. Mi amigo comenzó a escribir la historia de su vida por el poder de Dios. En toda historia en sí hay algo que es muy agradable y hay algo que es muy atrayente, que es que se comentan situaciones y muchas veces emociones o actos que ocurren en las vidas de las personas. Y la que a mí me parece la historia más maravillosa de todas es la historia de la creación de Dios y en ella la manifestación de Jesús, el Mesías, el Salvador. ¿Tienen el pasaje de Génesis 1:1? Vamos a leer hasta el versículo 10 y dice: la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Me encanta este pasaje porque a mí me permite descubrir a Dios, que antes de comenzar la creación, lo primero que hace, hay como una especie de nebulosa que es gigantesca, una nube de vapor, donde cuando empieza a crear la tierra,
al establecer los cielos, divide ese vapor, esa agua, en la mitad. Y dice que se forme algo firme que separe las aguas de arriba de las de abajo. Esas aguas de abajo van a pasar a formar nuestra atmósfera y todo lo que hay en esta burbuja celeste que es nuestra atmósfera, todo nuestro mundo. Pero aún sobre el cielo están la otra mitad de esas aguas. Nosotros encontramos en el versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, antes que todo exista, Él ya estaba y se nos representa como el creador. En el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así es, Señor. Si nosotros comprendemos de que Dios hizo una división al crear el cielo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre todas las aguas. Esta semana, al compartir yo de este pasaje con un amigo, la traducción de la Biblia que él usaba, no decía se movía, sino que usaba la palabra cernía. Decía, el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y me encantó esa expresión, porque cernir da la idea como si fuese un cinturón. Tiene la capacidad de envolver por fuera y aún de poder ajustar y contener. Amén, Señor. Se nos representa a Dios en este versículo como un espíritu que tiene la capacidad de cernir todas las aguas, las que están en nuestra atmósfera y mucho más. Y empiezo a encontrar una grandeza de Dios que es imposible que mi mente pueda imaginar. La capacidad de su espíritu de poder contener absolutamente todo nuestro universo, todo lo que existe, toda su creación. Y sobre esa creación poder cernirse y moverse. Sigue el versículo 3. El versículo 3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Yo encuentro que Dios se manifiesta, pero en este caso se manifiesta como una especie de voz, como una palabra con la capacidad de crear. Yo estoy encontrando que este mismo Dios, que es uno solo, en estos 3 versículos se me empieza a revelar en 3 áreas como 3 personas que son diferentes, pero que forman un solo Dios. Esto, que no es muy sencillo de comprender, es lo que en teología llaman la Trinidad de Dios. Dios es un solo ser, pero que es trino, tiene 3 personas que lo componen, o hay 3 áreas donde se manifiesta. Quiero que me acompañen dentro del capítulo 1 de Génesis, ahora en los versículos 26 y 27. Dice la palabra de Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es preciosísimo este pasaje porque me permite comprender eso mismo que vimos antes. Acá hay un diálogo divino de la pluralidad, las 3 personas de Dios. Dice, hagamos nosotros, somos más de uno que componemos un solo Dios. Hagamos ahora al hombre. Y dice que la resolución es hacer al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra. En este pasaje nos está mostrando Dios que Él nos crea como una imagen, somos algo visible, pero que eso visible es conforme a su semejanza. Amén. Y Dios se nos había representado en 3 áreas, y ahora vamos a ver eso. En el capítulo 2, el siguiente, vamos a hacer lectura de los versículos del 4 al 7. Amén. En este pasaje Dios está ratificando la pluralidad humana. Dice el versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos.
y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén, Señor. Nosotros encontramos en este último versículo, el 7, que Dios toma Él con sus manos. Está estableciendo una enorme diferencia entre la creación del ser humano y el resto de la creación. En el resto de la creación, Dios impartía su palabra de creación, su palabra de poder, y la creación respondía y las cosas eran creadas. En el caso del humano, Dios toma con sus manos el polvo húmedo de la tierra que era humedecida por ese vapor y le da forma a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un área. Y dice que Dios sopla en su nariz aliento de vida. Esa es otra área. Ya encontramos dos. Ese aliento de vida va a producir en ese cuerpo ánimo, lo va a animar, le va a dar vida. Y dice la palabra de Dios que fue así el hombre un ser viviente. Las traducciones más antiguas dicen que fue el hombre un alma viviente. Encontramos la tercera. Dios nos crea a nosotros como una imagen de su semejanza y nos hace un ser que tiene tres áreas o tres partes. En cada ser humano, en el momento de la creación, había un humano que era cuerpo, un humano que era espíritu, pero había un humano que era alma. Ahora nosotros vamos a ver en el pasaje siguiente un simbolismo. Esta es una revelación profética que nos va a explicar un algo. Vamos a leer los versículos siguientes, el 8 y el 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este pasaje nos revela un huerto. Ese huerto tiene una representación, que es nuestra vida misma. Dentro de este huerto hay tres tipos distintos de árboles. Hay unos árboles que son buenos para alimentarnos, que son deleitosos a la vista y que da placer y deleite consumirlos. Ese tipo de árboles representa nuestra vida física, nuestro cuerpo. Está representando justamente las necesidades de alimentación, la sanidad y aún los deleites y placeres. El segundo árbol que habla, uno que está en el medio del huerto, es el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida representa Dios mismo viviendo en nosotros. Dios, cuando le da vida al ser humano, sopla, insufla en su nariz aliento de vida, pone vida, y esa vida no es ni más ni menos que la respiración de Dios. Amén. Ese árbol de la vida en el centro del huerto representa que el centro de nuestra vida, el origen de nuestra vida es Dios, y así lo deberíamos de cuidar, y así lo deberíamos procurar. El tercer tipo de árbol me habla del árbol que es de la ciencia. Ciencia es el conocimiento que establecemos a través de teorías que se puede hacer en forma repetitiva. Y dice que esa ciencia en este caso es del bien y del mal. Esa ciencia del bien y del mal representa las decisiones que nosotros tomamos. Está representando la tercera área, que es nuestra alma. Nuestra alma es justamente donde nosotros tenemos las capacidades de razonar, de pensar, tenemos nuestras emociones. El alma es lo que nos da la realidad de que estamos vivos. Si yo me estoy pinchando un brazo con una aguja, voy a sentir dolor. ¿Sí? Lo que me permite sentir el dolor es que mi alma es la que lo recibe, aunque lo estoy haciendo en mi cuerpo. El alma es lo que me da a mí la sensación
y me da la posibilidad de interactuar con el resto de mi entorno. Ahora vamos a pasar, dentro del mismo capítulo 2, a los versículos del 15 al 17. Y dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios nos está diciendo que nosotros podemos hacer absolutamente lo que querramos. Nos da a nosotros el libre albedrío, la capacidad de elegir. Somos nosotros los que podemos labrar y guardar ese huerto. Y en el centro del huerto estaba la misma presencia de Dios, representado por el árbol de la vida. Somos nosotros los que teníamos que tomar la decisión de guardar ese lugar y de no alimentar nuestra alma con nuestra voluntad. Eso tiene una representación, que es que yo decido ser autosuficiente, yo decido dejar de estar relacionado con Dios, yo decido dejar de recibir la vida de Dios y alejarme de Dios. Eso es pecado, eso produce la muerte. El versículo 17 dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora vamos a pasar al versículo 6 del capítulo siguiente, del capítulo 3, porque acá tenemos una muy mala noticia. Dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el mismo momento que nosotros decidimos por la autosuficiencia, los primeros humanos decidieron por la autosuficiencia, fue cuando se produjo la muerte del humano espíritu. Nosotros éramos creados en 3 áreas: éramos humano cuerpo, humano alma, humano espíritu. Y ese humano espíritu pasó a morir, pasó a perder la vida que recibía de Dios. Dejó de estar ese árbol de la vida en el centro del huerto de nuestra vida. Amén, Señor. Esa es una muy mala noticia. Y vamos a leer el versículo 23 del mismo capítulo 3, que dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomada. Este versículo ya habla de que tenía que labrar la tierra nada más, ya no le quedaba nada más para guardar, porque lo que tenía para guardar ya lo perdió, ya había muerto espiritualmente y ya no tenía acceso al árbol de la vida, ya no podía recibir la vida de Dios porque espiritualmente el humano había muerto. Y eso es lo que introdujo un cambio en toda la historia de toda la humanidad, de todos los descendientes, de todos los que venimos a partir de Adán y de Eva. Amén, Señor. El rechazar la vida que viene de Dios es un insulto a Dios, es una ofensa a Dios, es constituirse enemigos de Dios porque lo estamos despreciando a Él. Veamos el versículo 24. Y dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén, Señor. Para el ser humano esto fue algo tremendo. El árbol de la vida está muy bien protegido, pero para el ser humano es imposible tener acceso a causa del pecado, a causa de que la muerte no nos permite llegar a obtener ese árbol de la vida. La única forma de llegar a ese árbol de la vida es recibiendo la reconciliación con Dios, y eso es a través de su Hijo Jesús, que se manifestó como ser humano, que murió en una cruz, pero Él era santo, y la muerte no tuvo sobre Él dominio, no lo pudo retener, y Él resucitó, y al resucitar, Él vence a la muerte, y su resurrección es nuestra victoria. Amén.
Dios nos regala la victoria sobre la muerte que nos impedía llegar al árbol de la vida. Vamos a buscar una descripción del árbol de la vida. Yo te invito a que hagas esto, que cierres la Biblia, porque estábamos bien al principio, que la des vuelta y que la abramos en el último capítulo de toda la Biblia, porque recién allí vuelve a aparecer el árbol de la vida. Vamos a buscar el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Amén. Dice la palabra de Dios. Capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esta es otra bellísima explicación o graficación de este precioso Dios Trino. Nosotros encontramos un trono y ese trono es de Dios y del Cordero. Amén, Señor. Y desde ese trono brota un río limpio, resplandeciente de agua. Gloria a Dios. Nuestro Creador nos envía la solución para nuestro problema del pecado, porque para el ser humano es imposible llegar a acceder a la vida, porque ya no teníamos espíritu, estábamos espiritualmente muertos. Entonces, Dios envía a su Hijo Jesús, y lo envía como si fuese un cordero para sacrificio. Nuestro Señor Jesús, cuando vino en su ocasión de Mesías Salvador, vino para entregar su vida como si fuese un cordero. Amén. Que su sangre sea derramada para lograr el perdón de nuestros pecados. Gloria. Ese Cordero Santo, ese Cordero de Dios que venció a la muerte por nosotros, ocupa el lugar con su Padre en el trono. Amén. Y ese es el trono que cada uno de nosotros tenemos que buscar en nuestra vida. Amén, Señor. Cuando ese trono de Dios y del Cordero está sobre nuestras vidas, desde ese trono va a brotar un río. Va a brotar un río de agua de vida, limpio y resplandeciente como el cristal. Esta es una preciosa manifestación de este bendito Dios Trino. Y ahora vamos a ver cómo nos describe al árbol de la vida. Versículo 2, capítulo 22 de Apocalipsis. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Gloria a Dios. La situación de ser huerto a pasar a ser ciudad tuvo un cambio muy importante, porque en la redención, los que somos redimidos, los que somos rescatados por el Cordero Santo de Dios, pasamos a ser pueblo de Dios y vamos a morar con Dios. Gloria a Dios. Ya no es un huerto que quedó desierto, ahora va a ser una ciudad, la esperanza a la que nosotros somos llamados. Y esa esperanza a la que nosotros somos llamados, en esa ciudad, el trono que gobierna sobre ella es de Dios y del Cordero. Desde ella fluye un río limpio y de aguas de vida. Cuando se establece el reino de Dios y del Cordero en mi corazón, fluye ese río de agua de vida que pasa justo por el centro de la ciudad, lo que fue el huerto que quedó desierto, mi corazón. Eso representa la nueva vida, la vida espiritual, el nuevo nacimiento y del Espíritu. Y el río de Dios es el que pasa a saciar la sed de vida que el ser humano tiene. Amén. Amén. Tenemos una preciosa manifestación del bendito Dios Trino, el Padre y el Cordero en el trono, y de allí fluye el río de vida. De este río de vida, a uno y otro lado de él,
brota el árbol de la vida, en medio del huerto, del medio del río, ese que fue un huerto, que ahora es la ciudad de Dios, es el templo de Dios, es donde vive Dios, pasa el río que limpia mi propio corazón. Gloria a Dios. Y desde ahí, del centro de mi corazón, va a brotar nuevamente el árbol de vida. Amén, Señor. El árbol de la vida está en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río. Ese árbol de vida produce 12 frutos. El 12, como estuvimos conversando en otros mensajes, representa el gobierno. El resultado de ese árbol, el fruto de ese árbol, el producto de ese árbol, es el gobierno de vida que nos va a dar vida para siempre. Su fruto no va a faltar. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Si el ser humano hubiese conservado la pureza que Dios le había dado allá en Edén, Edén quiere decir delicia, era un lugar de delicias, era un lugar donde todo era delicioso, era un lugar de pureza, donde no había nada malo, entonces no existía ni el bien ni el mal. Eso fue algo que el humano quiso conocer. Al no existir ni bien ni mal, era todo un ambiente de pureza. Y eso era una semejanza de la santidad de Dios, de la vida de Dios. Y en la vida de Dios no existe ni justicia, ni nada malo, ni nada impuro. El ser humano quiso ser autosuficiente y rechazó la vida que Dios le daba. Perdimos ese árbol de la vida, del huerto de nuestra vida. Nosotros nos pusimos en contra de Dios. En realidad fueron nuestros primeros antecesores. Pero eso Dios lo contempla y nos regala, sin que nosotros merezcamos nada, nos regala la solución ante ese pecado. Señor, amén. El árbol de la vida da frutos de vida y las hojas son para la sanidad de las naciones, no es para la sanidad de una persona o de alguien en especial. En Edén no existían las enfermedades, no existía la maldad y no existían las traiciones. Nosotros tenemos enfermedades que son físicas, pero también tenemos enfermedades en nuestras emociones, tenemos enfermedades en distintos lugares de nuestro sistema nervioso. Tenemos una enfermedad que es la muerte espiritual y que cada persona que nace ya nace con esa situación de muerte espiritual. Es necesario que todos podamos nacer de nuevo. Amén, Señor. Nosotros que vivimos en la Argentina, en esta semana se aprobó una ley que permite que la mujer que quedó embarazada a causa de una violación pueda abortar, y eso no tiene penalidad, no tiene culpa, sino que lo aprueban. Nosotros como hijos de Dios nos sujetamos a la autoridad, bendecimos a la autoridad y profetizamos contra sus almas el arrepentimiento. Amén. Una violación es un acto cruel, es un acto atroz, es una de las peores cosas que un humano puede vivir. Y esta abominación es mucho peor si la víctima es una persona que tiene insuficiencia intelectual, personas con discapacidades mentales. Es horrible todo esto que pasa. Pero si en este cuadro, esta situación de algo tan horrible que ocurre, al Creador y al Dador de la vida le place, aún en medio de ese caos, toda la creación fue hecha en medio del caos, poner vida en ese ser. Mi pregunta sería, al que toma la decisión para votar esa ley, es, ese bebé que se está gestando, ¿qué culpa tiene de esa situación? Mi pregunta a su conciencia es, ¿por qué quieren asesinar a ese bebé si él no tuvo nada que ver con la violación? Mi pregunta hacia su intelecto sería, ¿quién le dio autoridad para poder asesinar una vida? Para Dios es muy importante el tema de la vida, porque Dios, que vive en la eternidad, nos creó para que vivamos con Él por siempre y para siempre. Amén, Señor. Es por eso que yo tengo que decir de parte de Dios que todos procedamos a cambiar el rumbo de nuestra vida, eso es arrepentirnos.
Que el que sea consciente de que tuvo una equivocación, que cambie el sentido. Que busquemos a Dios, que llevemos nuestra vida equivocada sin Dios a la cruz del Señor Jesucristo. Que busquemos de Dios recibir ese perdón que Dios nos regala, no tenemos que hacer nada más que recibir. ¿Sí? Y el Espíritu de Cristo resucitado va a venir a nuestra vida. El río de Dios se va a manifestar lavando mi alma y mi corazón, y ese río cristalino de aguas de vida, limpio, va a traer esa pureza, va a traer esa limpieza. Porque es el poder de Dios obrando en mi vida, y yo lo consigo yendo a la cruz del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Es muy importante que todos acudamos mientras tengamos ocasión. Cuando una persona nace de nuevo y nace del Espíritu Santo, pasamos a ser uno con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque su Espíritu de Cristo resucitado viene a morir en mí y espiritualmente estamos unidos a Él. Nos hacemos uno con Dios. De esa forma pasamos a ser hechos hijos de Dios. Somos de la familia de Dios. Y como hijos de Dios, dice la palabra de Dios que Dios tiene un libro donde se anotan los nombres de todos los que van a vivir con Él por siempre y para siempre. Amén. Y ese libro es el libro de la vida, el libro de la vida eterna. Y lo vamos a corroborar, los invito a que busquen el capítulo 20 del Apocalipsis. Y vamos a dar lectura del versículo 12 al versículo 15. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Recibir al Señor Jesús no solamente es agradar a Dios. A mí me gusta presentarlo a Jesús como la necesidad de nuestra vida. Amén. No como un mercader que viene con una bolsa llena de regalos y cosas. Por supuesto que en Jesucristo nosotros podemos encontrar absolutamente todo. Porque dice la palabra de Dios que si Dios no nos negó ni siquiera a su único Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? De esa forma podemos obtener absolutamente todo. Gloria a Dios. Pero lo más importante es que si nosotros recibimos al Señor Jesucristo, pasamos a estar en paz con Dios. Experimentar la paz es algo que humanamente es imposible, porque para eso tenemos que tener las cuentas claras con Dios. Y esas cuentas tienen que estar bien cortitas. Y la única forma de resolverlas es por la sangre de Jesucristo. Amén, Señor. La única forma de que estemos inscritos en ese libro es que seamos hechos, transformados, hijos de Dios. Amén, Señor. Es así que nosotros, todos los que estemos inscritos en ese libro, vamos a evitar lo que la segunda muerte llama la Biblia, que es una vida de muerte eterna. Es el resto de la eternidad en un lugar de castigo. De esto, lo curioso sería que el que nazca dos veces, si fallece antes de que venga el Señor Jesucristo, que en realidad para Dios está durmiendo, ¿sí? El que nazca dos veces va a morir una vez sola. Pero el que nazca una vez sola, naturalmente, ¿sí? Está viviendo su cuerpo con un alma y un espíritu muerto. Y ese que nació una vez sola va a atravesar la segunda muerte, que es el lago del fuego. El poder recibir al Señor Jesucristo
es algo que nos va a dar muchísimos beneficios. Amén, Señor. Pero ante todas las cosas vamos a poder estar honrándolo a nuestro Creador y estamos volviendo a recibir ese árbol de vida en el centro de nuestro corazón. Amén, Señor. Eso nos da la posibilidad de transformar nuestra vida, de cambiarla, de escribir nosotros la historia de nuestra vida. Pero en este caso es con el poder de Dios. El contar historias, el conocer historias, tiene un atractivo. Hay emociones, hay situaciones. Nosotros estamos atravesando muchas situaciones, pero sí es muy importante que nosotros podamos saber a qué esperanza estamos siendo llamados, a qué anhelos de Dios estamos invitados a recibir, cuáles son las cosas que Dios quiere darnos. Ese es el propósito de este mensaje, Amén. que nosotros podamos escribir la historia de nuestra vida, pero por el poder de Dios.